Dios es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Amén. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias a Dios por que nos permite este momento de poder glorificar y exaltar su nombre. Gloria al Señor. Dios ha sido fiel con nosotros. Seguimos en pie de batalla, en pie de lucha. Gloria al Señor. Sabemos que Dios se ha glorificado y se seguirá glorificando. Gloria al Señor. Saludamos así a todos los amigos, hermanos, gloria al Señor, que hicieron presente. Saludamos a todos los hermanos y amigos también que están a través de las redes sociales, por el internet. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga. Saludamos a cada uno de ellos, pastores, ministros, hermanos, amén, que están en sintonía. Gloria al Señor. Y si usted no tiene dónde congregarse, pues aquí estamos en la ciudad de Lawrence, Nueva York, Long Island, amén, gloria al Señor, levantando una obra para el Señor, amén, así, Amén, así que si usted pues desea compartir con nosotros, pues puede llamarnos también al número 516-425-4363, amén, gloria al Señor. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies y tome la palabra de Dios en sus manos y vaya buscando conmigo en Ezequiel capítulo 8, gloria al Señor. Y vamos a hablar acerca de la visión de las abominaciones del templo de Dios, gloria al Señor. Cuando usted lo tenga me da un amén, gloria al Señor. Con gozo y alegría, Ezequiel capítulo 8 y verso 3 en adelante estaremos leyendo. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Así que vamos a ir a la lectura de la siguiente manera y honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guendejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta hora te pido, Señor, que satures los aires con tu presencia. Reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra. Que haya libertad para predicar tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces las necesidades, Señor, aquellos hermanos y amigos que estarán escuchando tu palabra. Habla nuestra vida, exhorta, redarguye, reprende en el nombre de Jesús, liberta al cautivo, transforma, levanta, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Manifiéstate a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gloria al Señor. Estaremos hablando acerca de la visión de las abominaciones en Jerusalén y en el templo de Dios. Amén. Gloria al Señor. En el sexto año, en el mes sexto, amén, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, dice Ezequiel, aquí hablando. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Gloria al Señor. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guendejas de mi cabeza. Gloria al Señor.
Amén. Estaba Ezequiel, dice, en su casa. Y de repente apareció la mano de Jehová. Y miró y aquella figura se le apareció. Gloria al Señor. Y lo llevó en visión. Lo llevó en visión para mostrarle lo que estaba sucediendo en el templo del Señor. Amén. Amén. Al parecer, los que estaban, hermanos, ahí los ancianos, según ellos, nadie los miraba y nadie podía como acusarles según ellos. Dios llevó en visión a Ezequiel para mostrarle lo que hacían en el templo del Señor. Bendito Dios. Gloria al Señor. Ezequiel experimentó una imponente visitación de la presencia de Dios. Dios había escogido a Ezequiel para mostrarle en visión lo que estaba sucediendo dentro del templo de Dios. Y el Señor lo llevó en visión. Y ahí le muestra lo que estaba sucediendo. Porque al parecer, al parecer todo marchaba bien según la apariencia del templo y de los 70 ancianos que estaban al frente del templo. Pero el Señor lleva en visión a Ezequiel para mostrarle que no todo estaba bien, sino que habían cosas ocultas que Dios le quería mostrar a Ezequiel. Bendito Dios. Dios le muestra en esa visión todo lo que hacían a espaldas de la gente, a espaldas de los congregantes, a espaldas de la congregación. Dios le da una visión a Ezequiel y lo lleva hacia el atrio, hacia la puerta del templo, para mostrarle todo lo que había oculto dentro del templo del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios e Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Oiga, me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Santo, aleluya. Gloria al Señor. Dios empezó a mostrarle a Ezequiel las terribles abominaciones que estaban haciendo los que dirigían el templo, los que estaban en el templo, los encargados del templo, los ancianos. Gloria al Señor. Y aquí dice que en visión él vio que a la puerta de la entrada habían construido una imagen, una estatua, un ídolo. Y este ídolo, al parecer, era Tamuz, que lo tenían en la entrada del templo de Dios. Y eso había provocado a celo a Dios, porque Dios es celoso. Amén. Gloria al Señor. Había provocado a celo a Dios, y ellos afuera del templo habían levantado una estatua y la adoraban. Y el Señor le mostró las abominaciones, y no solamente eso, eso fue el principio, lo que había provocado a celo al Señor, porque el Señor, hermano, es celoso. Si nosotros vemos en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando hablamos del tabernáculo, vemos que Dios había seleccionado a los levitas, había seleccionado a la tribu de Leví y a Aarón para que pudieran ministrar en el tabernáculo.
ministrar en el tabernáculo. Así es. Dios había asignado aún hasta la ropa que tenían que ponerse los sacerdotes, los levitas, los que iban a estar participando, presentando el sacrificio en el atrio. Gloria al Señor. Ahora nosotros vemos que en el templo se estaban cometiendo grandes abominaciones, pero nadie decía nada. Todo el mundo se quedaba callado, los congregantes y todos los que miraban. Parecía que era un culto al Señor, pero no era culto a Jehová, sino que era, hermanos, que estaban haciendo abominaciones porque habían cambiado el culto a Dios por el culto a la criatura, por el culto a una estatua, a una imagen. Y no solamente eso, Dios lleva en visión a Ezequiel no solo para mostrarle la imagen, sino que dice, aún mirarás cosas peores que estas. O sea que eso no era suficiente, sino que habían cosas más ocultas dentro del templo que los ancianos cometían y hacían. Oiga bien, gloria al Señor. Y verás abominaciones mayores. Oiga, y me llevó a la entrada del atrio. Y miré, y he aquí en la pared un agujero. Como quien dice, lo llevó a la entrada del atrio, ya en el templo, adentro, pero afuera, en el atrio. Y había ahí un agujero. Y en ese agujero empezó a ver. Y el Señor le dice, ¿ves ese agujero? Escarba, ábrelo más, rómpelo y entra más adentro. Porque voy a mostrarte lo que hay más adentro, las abominaciones que estos hacen. Se da cuenta que al parecer en los servicios o en los sacrificios o cuando la gente llegaba a presentarse al templo, parecía que todo estaba bien. Parecía que el culto era al Señor. Parecía que los que estaban dirigiendo estaban bien. Los que dirigían, los ancianos. Y cuando no, que uno cuando ve a un anciano dice, hay que respetarlo porque es un anciano y le sirve al Señor. Pero hoy en este tiempo, hermano, aquí dice que los ancianos, los 70 ancianos, los que dirigían, los que estaban al frente, gloria al Señor, cuando ven el agujero, el Señor dice, rompe, abre, entra y voy a mostrarte lo que hay oculto adentro del templo. Gloria al Señor. Ahora, usted se da cuenta que él viene y le dice, me llevó a la entrada del atrio y miré y he aquí una pared, un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Oiga, una puerta. Me dijo, luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Terrible. ¿Dentro de dónde? Del templo. Dentro del templo. El Señor tuvo que mostrarle a Ezequiel en visión, lo llevó. Porque muchos piensan que Dios no los mira. Y ellos decían esto. Era el dicho de ellos. Hacían sus fechorías, hacían sus maldades, hacían sus planes, hacían sus maquinaciones dentro del templo. Y entonces ellos decían, Jehová no nos mira. Él ya se fue de esta tierra. Él no nos ve. ¿Quién puede escaparse del ojo del Señor? Nadie. Y como repito, Dios le muestra a Ezequiel, es que Dios tarde o temprano sacará a luz lo que hay dentro del corazón de aquellos que hacen maldad, o aquellos que planifican su maldad, o aquellos que planean hacerle daño a su prójimo. Tarde o temprano Dios hablará por medio de algún vaso, por medio de sueño, por medio de visión, pero Dios no se queda callado. Siempre utilizará a alguien para mostrarle lo que hay dentro del corazón de aquellos que hacen maldad.
Y esta gente estaban haciendo maldad. Porque aquí dice, en el verso 7, que lo llevó cuando él abrió la puerta, entró. Y en el 9 dice, me dijo luego, entra y ve las maldades. Las maldades, ¿verdad? Abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues, dice, entró y miré, y he aquí toda forma de reptiles y de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Quiere decir que era un lugar de ahí mismo en el templo, donde ellos se reunían o estaban en sus recámaras, donde ellos tenían a lo mejor un salón aparte dentro del templo, y ahí tenían pintada toda clase de imagen abominable, de reptiles, de bestias. Pero cuando dice que las tienen pintadas, es como haciendo actos ilícitos, ¿verdad? Que están, las pintaron ahí, aberraciones y idolatría. Pintaron imágenes y pintaron todas las figuras de estos reptiles y bestias, haciendo actos abominables. Y ellos se deleitaban con estas imágenes. O sea que se presentaban dentro del templo, en el servicio, adorar al Señor con toda la congregación, pero una vez terminaba el culto, terminaba, ¿verdad?, de presentar el sacrificio al Señor, iban a sus recámaras, iban al salón que tienen, ¿verdad?, para convivios, y ahí estaban todas aquellas imágenes. Era como, y nadie podía entrar ahí, solamente los 70 ancianos. ¿Quiénes eran? Los líderes. ¿Quiénes eran? Los que comandaban el templo, los que dirigían los sacrificios, aquellos que presentaban sacrificio al Señor, aquellos que presentaban el culto al Señor, aquellos que dirigían al pueblo, aquellos que presentaban el culto al Señor delante de toda la congregación. Pero cuando terminaba el servicio, se iban a su pasadío secreto, allá donde según ellos nadie los miraba. Allá tenían las figuras, allá tenían los reptiles, allá tenían las bestias pintadas, haciendo actos ilícitos, y ahí se deleitaban. Y ellos decían entre sí, aquí no nos ve Jehová, porque Jehová ha abandonado la tierra. Pero se equivocaron, porque ahí Dios levantó a Ezequiel y lo llevó en visión para que miraran todas las maldades, las abominaciones que ellos hacían dentro de la casa de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Dios siempre va a levantar a alguien. Así es. Sea en visión, sea en profecía, sea en un sueño, Dios revelará lo que hay dentro de aquellos corazones malvados, de aquellos que han torcido la escritura, de aquellos que han pervertido el evangelio, de aquellos que hacen cosas ilícitas a escondidas del pueblo, pero de Dios nadie se escapa. Amén, aleluya. Y ahí estaba Ezequiel viendo todo aquel panorama. Usted ve que hay gente que se presenta con saco, corbata, predica, hasta grita, habla lenguas, parece que se reviste del poder, pero Dios lo conoce. Así es, aleluya. Dios lo conoce y Dios lo muestra. Dios se lo muestra a sus siervos, a su pueblo. Por eso que en aquel tiempo Dios siempre tenía profetas. Dios siempre ha tenido profetas, pero no profetas de estos de al 2 por 1 hoy, que se venden por un tamal, por un parche, por un chuchito, por una pupusa. No de estos profetas de al 2 por 1. No. Si hablamos de verdaderos profetas, son de aquellos que Dios les revelaba y les enseñaba en visión, en sueño, o les daba la palabra diciendo, ¿verdad?, la verdad. Amén. Y aquí Ezequiel en visión ve todo aquel panorama,
donde están los 70 ancianos, los que componían, ¿verdad?, el sacerdocio, los dirigentes, los levitas, aquellos que presentaban el sacrificio al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptil y de bestia abominables. ¿Qué sería lo que pintaron ahí? Bendito Dios. Parecía que como que estuvieran viendo pornografía, porque habían dibujado los animales, todas esas bestias teniendo actos abominables, y ahí estaban deleitándose. Y delante de ellos estaban, oiga, 70 varones. Oiga, delante de todas esas imágenes estaban 70 varones. Y los ancianos de la casa de Israel, oiga, y los ancianos de la casa de Israel y a Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿Se da cuenta? ¿Quién dice? A los 70 varones, que eran los 70 ancianos. ¿Estaban allí? ¿Quiénes eran? Si eran ellos, ¿a quién llama el Señor a reprender? ¿Al pueblo primero o al que está dirigiendo? Al que está dirigiendo. Y le dice: mire, vaya, entre, vea las malvadas abominaciones que estos hacen a escondidas del pueblo, ¿verdad? Y según ellos, hasta a escondidas de Dios, que según ellos decía: Jehová no nos ve. Santo, aleluya. Y ahí tenían su salón. Ahí estaba exclusivamente para ellos, donde era como un lugar secreto, donde solo los ministros, los ancianos, los 70 ancianos podían entrar. Pero ellos estaban ahí haciendo cosas abominables. Bendito sea el Señor. Como hoy en día. Hoy vemos nosotros congregaciones, iglesias, organizaciones, que ahora ya no es, ¿verdad? Ya no lo hacen oculto. Ahora miramos ya humo, luces de colores, payasos. Ahora miramos el circo dentro de las iglesias. Pero detrás de todo eso, ¿qué? ¿Usted piensa que en esas iglesias liberales donde meten humo, luces de colores, donde la mujer se viste enseñando todo su cuerpo, con pantalón, con minifalda, todas pintadas, con aretes, con joyas, las uñas pintadas, con el pelo pintado, todo eso, esos que se suben, esos músicos así? ¿Usted piensa que esos no se revuelcan en el lodo del pecado? ¿Usted no piensa que son adúlteros los que andan subidos ahí? Que son borrachos y drogaditos también, que están encima de los altares. El Señor lleva a Ezequiel a que vaya a ver dentro del templo lo que estaban haciendo. Bendito Dios, aleluya. Lo que había oculto, lo que estaba oculto dentro del templo. Dios le mostró en visión a Ezequiel. Y ahora vemos, y delante de ellos estaban 70 varones. O sea, delante de las imágenes, delante de todo eso abominable. Oiga, qué terrible, ¿no? Y dice: cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Santo, aleluya. ¿Ven? Ellos estaban confiados. Ellos estaban confiados de que Jehová no los miraba. ¿Ven? ¿Cuánta gente no está confiada? De que siguen haciendo maldades, siguen haciendo y torciendo el evangelio, torciendo la escritura, haciendo sus fechorías, sus perversidades, y piensan que Jehová no sabe nada, que Jehová no los ve, que Dios se ha hecho de la vista gorda. No.
tarde o temprano Dios le pasará la factura. Ellos mismos decían, aquí Dios no nos mira. Aquí Jehová no nos ve. ¿Cuántos ministros ahora que son adúlteros, que tienen segunda, tercera, cuarta señora que tienen ya, que se han casado y están ministrando la palabra, están en un altar, y todos los músicos, los jóvenes que están ahí, cuántos no se revuelcan entre ellos? ¿Ah? Pero la gente no ve eso. Pero Jehová mandó a Ezequiel para que mirara lo que después de que se bajaban del altar, lo que hacían. Santo, aleluya. ¿Cuánta gente no se baja del altar y después se van a una barra? ¿Cuánta gente, esos músicos, esos ministros, cuántos no se bajan del altar y se meten con la hermana de la iglesia? ¿Ah? ¿Cuántos de esos no se bajan del altar, termina el culto y se van a fornicar, a meterse a los hoteles? Gloria a Dios. ¿Ah? Señor, aleluya. Pero Dios mandó a Ezequiel en visión y vio todo lo que hacían ellos. Dios siempre levanta a alguien. Amén. Y le muestra cosas. Pero lo peligroso de esto es que cuando Ezequiel va y ve, no se crea, el profeta siente que al declarar lo que vio, se le viene el pueblo encima. Así es. Eran 70 y él solito. Oiga, dice que en sus recámaras, en tinieblas, ellos tenían imágenes, o sea, pornografía, imágenes, donde ellos se deleitaban. ¿Ah? O sea, qué terrible, ¿no? Después del culto, ahí en sus recámaras, ahí tenían toda esa abominación. Y después al otro día se presentaban en el culto como que nada han hecho. Se suben al altar, levantan sus manos, hablan en lenguas, saltan, brincan, como aquellos que se van a la feria y después vienen al culto a llorar. Aquellos que se van para el mundo y después vienen otra vez como que nada pasa. Y dice, Dios sabe que lo amo. Mira, dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuelve aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Santo, aleluya. O sea, ya había visto la estatua que le causó celo, que estaba en la entrada de la puerta del templo. En la entrada del templo había una imagen que había causado celo, que el Señor le había dicho, ve esta estatua, ve la imagen del celo que me ha provocado a celo a mí. O sea, ya Dios estaba irado ya. Es que es en el templo, es que es dentro de la congregación, es en el altar donde se estaba dando todo esto. Entonces, ¿cómo no van a provocar a Dios? Así es, aleluya. Por eso, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso, ve, ahí dice, ya lo habían provocado a celo. Y aún así, tenía a los 70 ancianos que eran pervertidos. Y todavía así, ministraban, se paraban en el altar y predicaban. ¿Cuántos perversos no hay así? ¿Cuántos abominables no hay así? Que dicen, hermano, que están bien, pero Dios los conoce. Allá en la cámara, allá en el secreto, Dios había llevado a Ezequiel para que mirara todas las abominaciones que estaban haciendo y que después se presentaba levantando su mano como que nada pasa. No, no es así. Dios es celoso. Dios no permite, hermano, tantas abominaciones dentro del altar. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es lo que vemos ahora, las perversiones que hay en los altares ahora. Santo, aleluya. Terrible. Lo que, y le dice, no solo te voy a mostrar esto, te voy a mostrar cosas mayores, peores cosas que estas que están haciendo. Santo Jesús.
esto no hay. ¿Cuántas organizaciones no se les metió el mundo? Se les metió el diablo, se les metió, hermano, el mundo, el paganismo, todo. Y ahora vemos iglesias grandes, congregaciones, y solo el ver el altar uno ya sabe lo que hay ahí. Solo con ver la gente que va entrando ahí, uno ya sabe qué clase de ministro es el que nos está guiando. Aleluya. Porque no hay celo, no hay celo de Dios. Tal vez pudieron haber empezado bien, pero poco a poco se van torciendo por el billete, por la gente, por no hacer sentir mal a los familiares, por no hacer sentir mal a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a los abuelos, a mis hijos. No, en el altar no hay papá, no hay mamá, no hay hijo, no hay hermano. En el altar no hay compadre, no hay cheros. El altar se respeta. Amén. Gloria a Dios. Y aquí le dice, te llevaré y te mostraré cosas peores que estos hacen. Es que ¿quién puede burlarse de Dios? Así es. ¿Quién puede burlarse de Dios? ¿Cuántas maquinaciones diabólicas no hay? ¿Cuántas perversidades no hacen esto que están al frente? Y ahí dice, mira los 70 ancianos que están ahí. Míralos. Obsérvalos. Dios muestra. Así es. Dios muestra. Hay gente que piensa que Dios no muestra. Dios mío. Dios muestra. Amén. Dios enseña. Dios tiene siervos todavía. Amén. Dios usa siervos todavía. Usa vasos para mostrarle lo que hay dentro. Aleluya. Amén. Eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que nosotros estamos observando. Ezequiel estaba viendo toda esa clase de abominaciones, pero lo terrible es que no era afuera, era dentro del templo. Eso es lo peligroso, eso es lo terrible. Era dentro del templo. ¿Cómo Dios no se va a irar si ya Dios estaba irado? Me llevó, dice, a Jerusalén. Ezequiel fue llevado al templo de Jerusalén a fin de que viera las abominaciones que el pueblo estaba cometiendo. Esta revelación mostraba con toda claridad por qué Dios juzgaría la ciudad santa. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Dios había llevado a Ezequiel a ver cómo Dios no iba a juzgar esto. Como que Dios se quedara sin hacer nada. No. Claro que no. Dice, Ezequiel experimentó una impotente visitación de la presencia y del poder de Dios cuando fue llevado en visión de Dios a Jerusalén. Los creyentes neotestamentarios también experimentaron la presencia y el poder de Dios cuando fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron visiones y sueños. Hoy los creyentes deben pedir y buscar y amar para que el Espíritu Santo venga sobre ellos con poder y les conceda dones espirituales para que sean testigos de Cristo. De esa manera, la palabra de Dios saldrá a la casa de Dios y al mundo con denuedo, con su poder milagroso y convencedor. Oiga, para la gente que estaba ahí, no se había dado cuenta lo que en realidad mostraban los ancianos. O sea, era una apariencia. Se presentaban en el templo, ministraban, presentaban los sacrificios, pero la gente no se daba cuenta, porque usted ve que la gente llora, Así es. habla lenguas, se visten bien los que están al frente, Conmueve el pueblo. y el pueblo dice, qué tremendo donde estoy. Pero Dios los conoce. Así es. Dios sabe lo que hay dentro del corazón. Porque, ¿qué hay detrás de la corbata? ¿Qué hay detrás del saco?
que hay dentro. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Porque nosotros vemos que Dios le reveló a Ezequiel que él no habitaría en el templo si se toleraba la idolatría y el pecado. Jesús también afirma que las iglesias que se adaptan al mundo abandonan la enseñanza apostólica o toleran la inmoralidad, perderán la presencia del Señor y el lugar de ellas en el reino de Dios. Bendito Jehová. Es que el tolerar, ¿cuántos tolerantes y livianos hay hoy en día? Que toleran cualquier cosa. No importa. Toleran lo que sea. Yo digo, pero ¿acaso no tienen el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Acaso no conocen la escritura? Si allá en el tabernáculo, cuando estaba el tabernáculo, cuando allá ministraba Aarón y los levitas, y que el sacerdote una vez al año entraba, que no cualquiera podía ministrar. Ahora no. Ahora ministran fornicarios, futboleros. Ahora pasa cualquiera pasa al altar. Cualquiera está dando palabra. Cualquiera. Hoy no hay respeto en el altar. Así es. Y ahí estaban los dirigentes, los 70 ancianos que aparentaban humildad. Aparentaban, ¿verdad? Sencillitos, por apariencia. Ezequiel fue llevado en visión para que mirara lo que hacían. Porque Satanás se tiene que disfrazar como ángel de luz, dice la escritura. Se disfraza, se pone corbata, se pone saco, le da una Biblia y se paran y predican. Sí, el diablo se disfraza, que el Señor reprenda. Amén. Amén. Aleluya. Entonces Dios le muestra a Ezequiel por medio de visión todas las abominaciones que hacían dentro del templo. Lo llevó a la entrada del templo, al atrio y al altar y a las recámaras de ellos. Los ancianos eran los que ministraban al pueblo, eran líderes, eran sacerdotes, eran levitas, eran los que presentaban el culto a Jehová, eran los que se presentaban ahí delante de la congregación, eran los que le traían ofrenda agradable según al Señor. Ellos eran, pero cuando terminaban el culto, Gloria a Dios. Aleluya. ¿qué hacían allá en la recámara? Allá estaba la visión de Ezequiel viéndolos. Allá estaba Ezequiel en visión. Los estaba observando, los estaba viendo. ¿A cuántos no se han descubierto así? ¿Por qué? Porque Dios revela. Tarde o temprano, Dios revela. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre. Y me llevó, dice, cosas. Ven, eso no es nada. Lo llevó primero a la entrada del templo en visión. Y dice, ¿y esta gran estatua qué hace aquí? ¿Y esta imagen qué hace aquí? Eso es lo que me ha provocado hacerlo, le dice el Señor. Pero eso no es nada, dice. No es nada. Esto es abominable. Ven, te voy a enseñar otras cosas peores que esta. Lo llevó. Y lo llevó allá, adentro, al atrio. Y ahí en el atrio le muestra también. Y dice, y esto no es nada. Mira todas esas imágenes. Esas bestias reptiles que tienen pintadas. Eso no es nada, estas abominaciones. Cosas peores te voy a mostrar. Ven. Y lo llevó más para adentro. Mira en las recámaras de ellos lo que hacen. Y más para adentro. O sea, le estaba mostrando todo lo que había. Todas las abominaciones que hacía dentro del templo. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Dios le mostró, lo llevó en visión. Y le dijo, mira, te voy a enseñar todo lo que ellos hacen. Santo Dios. Poderoso. Terrible. Aleluya. Amén. Terrible las sinvergüenzadas que hacía esta gente. Amén. Aleluya. Pero ahí estaba el Señor mostrando. Siempre el Señor mostrará y sacará a luz las abominaciones que hay dentro. Más si es dentro del templo. Más si es lo que hay adentro, lo que están dirigiendo. Ahí los llevó. Por eso vemos ahora que los payasos que meten cualquier iglesia. Así es.
lo que meten el mundo adentro. Claro, y al parecer para ellos eso es normal. Eso es abominable. Amén. Porque ahora para hacer reír a los niños hay que presentarle a un payaso en el púlpito. Amén, así es. Eso es abominable, dice la Biblia. ¿Ah? La vez pasada llevaron allá la feria, ¿se acuerdan? Allá la Gran Babilonia que está aquí. Los diáconos, los líderes, los ungieres, subidos en un toro mecánico. Los ministros, subidos en un toro mecánico. Llevaron la feria al parqueo de la iglesia. ¿Ah? A jugar lotería, jugando baraja. ¿Ah? Los ministros, los que ministran el altar, eso llevaron aquí, en la Gran Babilonia, así le apodan una iglesia por acá. Qué terrible, ¿no? Amén. Y ahora dice, ahí está el Señor solo porque es grande, solo porque son 500, son 1000 miembros los que tiene. Sí, pero todo es leña para el infierno. Porque eso es abominable lo que hace. Amén. Es abominable presentar cosas abominables más aún en el altar del Señor. ¿Cuántas recasados? ¿Cuántos que van por la segunda y tercera vieja? ¿Cuántos van por el segundo o tercer matrimonio? Hijos de 5 papás, las mujeres. Ese no es tu papá, es aquel. Y el mío, el tuyo es el otro. Y el mío, el tuyo está en Guatemala. Y el tuyo, hay uno en México, hay otro. Santo Dios, Eso es lo que hay. Pero ahí están. Y dicen que van para el cielo. Yo no sé para qué cielo van. Abominables. Cosas que se presentan dentro de las congregaciones. Qué silencio, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Estos mensajes no traen aplausos, no traen gloria a Dios. Gloria a Dios, No importa, aleluya. gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas. Oiga, en el versículo 14, estaban allí mujeres sentadas endechando a Tamuz en la puerta de la entrada del templo. En la puerta de la entrada del templo de Dios tenían a Tamuz. Mire qué aberración. Santo Dios, gloria a Dios, aleluya. ¡Terrible! Gloria a Dios. Estaban llorando. Estaban endechando a Tamuz. Luego me dijo, no veas, hijo de hombre. Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Santo Dios. Mayores que esta. A ver si Dios nos permitiera entrar en visión para entrar a esas congregaciones y ver toda la aberración que hay ahí. Eso era lo que Dios le estaba mostrando a Ezequiel en aquel tiempo, viendo el templo de Jehová, cómo estaba de corrompido, cómo estaban de torcidos los ancianos, aquellos que dirigían, aquellos que en el secreto tenían toda imagen abominable. Ahí tenían a los ídolos, adoraban al dios Tamuz, se arrodillaban, oraban, pero oraban a Tamuz. No, el culto lo habían cambiado. Era una gran aberración y abominable delante de Dios, como hoy en día. Aleluya. Como hoy en día. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. Luego me dijo, no veas, hijo de hombre, no veas, hijo de hombre, vuelve aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio. ¿Ve? Le enseñó a la puerta de entrada el ídolo de Tamuz. Y después lo llevó al atrio, adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entré a la entrada y en el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y
sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Santo, Santo Dios, aleluya. Todavía más cosas. Ahora lo llevó hasta el altar. O sea, que desde la entrada del templo, le empezó a enseñar lo que había. Amén. Dios. O sea, que desde la entrada del templo, le dijo, mira este que está de aquí de diácono, es tremendo ladrón. Santo Dios. Estos que están aquí sirviendo, estos de la entrada, son tremendos futboleros. Estos después del culto se van a chamusquear. Estos después del culto se van a la feria, se van al cine. Desde la entrada ya le estaba mostrando. Estos que están aquí, estos son pornográficos. Desde la entrada le está mostrando quiénes son los que están sirviendo. Desde la entrada, le dijo. ¿Ves esto que están? Estos son idólatras. Hasta el rosario andan en el cuello. Santo, aleluya. Esta gente que está sirviendo no es leal. Es que no se puede poner a servir a cualquiera. Amén. No es cualquiera. Aquí hay que tener celo por Dios. Aquí hay que vivir la palabra. Aquí hay que vivir para Dios. No es solamente de apariencia. No es de solamente predicar. No, aquí hay que vivir la palabra. Aquí hay que vivir lo que se predica. Aquí hay que vivir lo que enseñamos. Aquí hay que vivir lo que Dios demanda. Entonces, ¿para qué nos decimos ser cristianos? Vamos a ser hipócritas, hermano. Una cosa dentro de la congregación, una cosa dentro de la iglesia, y allá afuera andamos como el mundo quiere. No, mi amado hermano, no es así el evangelio. El evangelio es recto, el camino es angosto, estrecho, pero nos lleva a la vida eterna. Aunque nos critiquen, aunque nos digan legalistas, aunque nos digan y nos quieran llamar como ellos quieran, pero a la verdad seguiremos llevando el evangelio tal y como está escrito. Amén, aleluya. Terrible. Desde la entrada le está enseñando. Mira esto. Como cuando usted va le invitaban antes a una congregación. Yo me recuerdo que antes, cuando andaba perdido en el mundo, le invito a la iglesia. Amén. Iba yo a la iglesia, y el día que me invitaron para ir a la iglesia, ¿cuándo fue? Fue el día del amor y la amistad. A una iglesia, a las asambleas de Dios. Ahí a una iglesia de esas me invitaron. Y cuando voy viendo, yo dije, y esto es lleno de corazones, lleno de rosas, haciendo karaoke. Y dije, ¿y esto es iglesia o qué es? Y las hermanitas y los hermanitos mandándose rosas. Los jóvenes mandándose rosas. Las parejas y disparejas mandándose rosas. Ahí fue donde me llevaron. Dije, Dios mío, y esto no parecía un club social. Eso es abominable. Amén. Oiga, el 17 dice que estaban, en el 16 dice que habían 25 varones que estaban en el altar, pero le estaban dando la espalda al altar y estaban postrados donde nace el sol, que era en honor al dios Tamuz. Pero estaban ¿dónde? En el templo de Dios. Santo Dios. Pero no estaban adorando a Dios. Amén. Estaban adorando a Tamuz en el altar de Dios. Terrible, terrible abominación en la que tenemos hoy en día. Como hoy en día se honra más al hombre que a Dios, Dios reprenda al diablo. Amén. Amén. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así es. Aleluya. Le dieron la espalda al altar y empezaron a adorar a Tamuz. Terrible, ¿verdad? Lo que se ve hoy en día. Estamos en la cúspide ya de la apostasía. Hasta aquí, de la apostasía. Ahora vemos, por eso dice la escritura, dice que si Dios no acorta los días, aún los escogidos serían engañados. ¿Cuántos no vemos que están cayendo en apostasía, cayendo en falsa doctrina, cayendo en doctrina de demonios? Bendito sea el Señor. Porque son los últimos tiempos
de apostasía, que donde hoy que debemos de mantenernos más firmes que nunca, parados firmes sobre la brecha, sobre la palabra, la verdad de la palabra, sobre la sana doctrina, que hay que contender, dice, por la sana doctrina, hay que contender por la fe. Amén, aleluya. Que una vez fue dada a los santos. Aquí no nos podemos menear para un lado, para otro, que no, que porque a aquel no le gusta, no, porque a ese no, y a mí qué me importa que no le gusta el mensaje. Bendito sea el Señor. Yo no vivo de la gente si le gusta o no le gusta el mensaje. Amén. Yo tengo que agradar a mi Señor. Yo tengo que agradar la palabra, vivir lo que está aquí, lo que Dios me ha demandado a predicar, a vivir esta palabra. Poderoso Dios, aleluya. Al que no le guste, y haya su problema. Como dice un dicho por ahí, el que le pica que se rasque, Santo, aleluya. ¿verdad? Pero lo llevó hasta el altar y ahí estaba todo eso. ¿Y esos 25 eran qué? Estaban en el altar. ¿Qué eran? Líderes. ¿Qué eran? Ministros. Y no estaban en el altar. Y no cualquiera en el templo de Dios se ponía en el altar. No cualquiera se subía en el templo de Dios. Cuando el Señor lleva a Ezequiel a ver esa visión, le mostró el liderazgo. Le mostró los 70 ancianos y le mostró los 25 varones que estaban ahí postrados adorando a Tamuz. Amén. Y como otros adorando al billete. Porque hoy muchos se han corrompido por el billete. Bendito Dios. El billete los ha llevado a la ruina a esta gente. Por las entradas. Dios reprenda al diablo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Oiga, y dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? ¿Acaso eso es liviano? No. ¿Acaso eso lo voy a dejar pasar por alto? Bendito sea el Señor. Le dice Dios a Ezequiel, ¿no ven lo que están haciendo? Amén. ¿Acaso lo voy a dejar pasar? Si no se arrepienten, si no me buscan, si no se corrigen, si no corrigen lo torcido, lo malo, estoy airado contra ellos. Amén. Está Gloria a en el Dios, altar, sí. aleluya. Gloria a Dios. Es como los pastores que han cambiado de mujer, que dejan a su esposa y se van con una hermana de la iglesia. Poderoso Dios. Y siguen ministrando. Siguen levantando obras. Dios reprenda al diablo, hermano. Amén. Amén. ¿Y cómo es posible que la gente lo siga? ¿Y qué puede ministrar un pastor en adulterio que le quitó la mujer a su hermano? Gloria a Dios, Ahí está, aleluya. haciendo obras de caridad, repartiendo comida, comprando autos, buses para la iglesia. Y por eso va a ser salvo. No. Y no le quitó la mujer a su hermano. Dejó a su mujer con sus hijos y se fue con la mujer del hermano. Santo Dios. Y así están haciendo cultos en hogares. Y así están queriendo levantar una obra. ¿Y cómo es la gente que no se da cuenta de eso? Porque tienen el alma cauterizada, la conciencia cauterizada. ¿Qué puede ministrar un pastor en adulterio? Adulterio. Demonios de adulterio. Así es. ¿Qué puede ministrar un pastor corrupto? Corrupción. Es lo que vemos hoy en día. Gloria a Dios. Eso es lo que hay hoy en día. Por eso mantengámonos firmes en la palabra, en lo que Dios nos ha llamado. No podemos doblegarnos, ni a izquierda ni a derecha. Aquí tenemos que mantenernos firmes en la verdad, en la sana doctrina. Por eso Dios deja siempre un remanente que guarda y vive la palabra. Amén. ¿Me entiende? ¿Seremos odiados? Claro que sí. ¿Usted piensa que Ezequiel, al ver todo eso y después venir y declararlo, le iba a ser fácil a Ezequiel decirle, Dios me mostró, Dios me lo mostró en visión y todas las abominaciones que ustedes hacen? ¿Será que era fácil para Ezequiel hablar esa palabra?
lo que Dios le mostró. Pero ¿y si Dios lo manda? ¿Qué va a hacer? ¿Ah? Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Santo. ¿Por qué Dios se aira? ¿Por qué Dios está molesto? Por eso, porque no hay un corazón contrito, humillado, no hay un corazón sincero, no somos transparentes delante de Dios. No tenemos que mostrarle al hombre, hay que mostrarle a Dios. Amén. La humildad, que seamos rectos en lo que hemos creído en el Señor, en lo que Dios nos ha entregado. Recto hasta que suene la trompeta, recto hasta que nos muramos, recto hasta que Dios venga, recto. Gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos, ser recto. Amén. Gloria a Dios. Ayúdanos, Padre. ¿Por qué? Habían 70 ancianos corrompidos dentro de la congregación y 25 otros más que estaban ¿qué? Adorando a Tamuz. Y las mujeres también hasta lloraban y le hacían culto a Tamuz, echándole incensario y echándole ruda con hierbas, aquel tufo a ruda, a brujería, en el templo de Dios. Amén. Terrible, ¿verdad? Terrible. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia para que la gente se arrepienta, para que la gente entienda que lo que Dios quiere es que nos mostremos delante de Dios, arrepentidos y convertidos. Padre y buen Dios que estás en el cielo, Te adoramos, te damos Señor. gracias. Gracias.